Hola, bienvenidas a todas. Desde el colectivo cultural Benetúser, hace mucho tiempo que queríamos, que soñamos con esta presentación y claro, estamos muy emocionadas. Os podéis imaginar lo que significa para nosotras pues haber conseguido que casi todas las autoras de este libro que promovió Greenpeace y que luego Astiberri pues lo acogió y tal, pues nos parece maravilloso, y creo que después de lo que hemos pasado aquí en las poblaciones afectadas por la Dana, pues pensábamos que necesitábamos mucho de esto, ¿no? Mucho de imaginar un futuro bonito, ¿no? Del que nos gustaría a todas ver, ¿no? Y disfrutar. Así que nosotros lo hemos hecho en colaboración con la Fundación Mansalterra. Y por favor, Luz y Salva, ¿dónde estáis? Y así que me encantaría que ellas os contaran brevemente lo que es la fundación, porque nos parece súper guay la idea. Y ven, por fin. Brevemente. Y esto, aparte de la presentación del libro de Ecotopías, también hemos organizado un certamen de dibujo con los colegios de Benetúser y un certamen de relato corto con el instituto, porque en realidad nos parecía súper importante que esta idea de imaginarnos el futuro y de ya proyectar esos cambios lo hiciéramos con las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Estamos súper emocionados de este evento. Realmente os voy a contar brevemente y luego Salva ya se extenderá mínimamente. Mansalterra es un colectivo que lo que quiere es que el suelo que está en manos de gente que en cualquier momento lo va a expropiar o que van a venir, lo van a vender, van a pegar el pelotazo, pues para poder proteger ese suelo, que es lo que nos nutre, lo que nos sostiene, Mansalterra lo que quiere es captar ese suelo por vía de la compra del mismo para que solamente tenga usos ecosociales. Nosotros pensamos en un futuro en el que volvamos a conectar con nuestra esencia. Somos naturaleza, y si no somos naturaleza tendremos que recuperarlo porque nos moriremos todos. La Dana nos enseñó que todo este territorio necesitaba tierra donde pudiera absorber el agua, y no fue así, fue todo lo contrario. Entonces, creo que más que nunca Mansalterra es algo urgente. Salva ya les contará la manera como ciudadanía organizada podemos colaborar. Gracias, Toya, gracias, Irene, gracias a todos y todas por invitarnos a hacernos parte de este bello evento. Al final, nosotras lo que planteamos es un reconocimiento de que el modelo de propiedad privada en el que vivimos hoy en día, para los suelos al menos, no me voy a meter en otros bienes porque si no se me tirará encima todo el mundo, pero la propiedad privada basada en derechos no tiene sentido cuando estamos hablando de bienes comunes, de bienes que lo que sirven es para garantizar el bienestar de todos y todas, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es crear un modelo de propiedad privada diferente, un modelo de propiedad privada centrado no en la posesión del suelo, sino en el compromiso de responsabilidad y de cuidado del mismo. Es igual que cuando tú adoptas o coges un animal, tú realmente no eres dueño. Tú eres una persona que se responsabiliza, ha decidido responsabilizarse de la vida de ese animal. Pues el suelo es un ser vivo. Es un ser vivo en el cual nosotros nos comprometemos a cuidarlo, a mantenerlo vivo, a regenerarlo, porque el suelo está en un proceso de degradación imparable y que únicamente lo podemos parar si juntos, todos y todas, nos ponemos a ello. Para ello creamos Mansalterra, que es un fondo en el que cualquier persona puede participar, donde compramos tierras, no desde la posesión, como digo, sino desde el punto de vista
de los cuidados, que luego se ponen a disposición de personas y proyectos que tienen como que giran en torno a lo que es la regeneración del suelo. Tenemos un primer proyecto ya en marcha en Alfarb. Vamos a comprar una pequeña compra pequeñita de 2 anegadas de, pues no sé si son almendros o lo que hay allí, y hay una persona que ya se ha comprometido a ser la custodia de ese terreno. Entonces eso es lo que realmente lo que vamos a hacer. La idea es reconocer que somos suelo, que el suelo hay que defenderlo, que el suelo hay que vivirlo, que somos vida y que la vida es el suelo, y que el suelo y el suelo y el suelo y el suelo y el suelo. Y con todo eso os suelo a todos. Muchas gracias. Pues ya solo queda agradecer quien ha puesto el dinerito. Esto ha sido una convocatoria que abrió la Fundación Hortasud, que nos presentamos, nos seleccionaron y que por eso pues podemos hacer esto. Así que muchísimas gracias. Os dejo con Yago Álvarez, que para hacer la moderación y la presentación de esta charla nos parece la mejor persona. Muchísimas gracias. Gracias. Pásalo por ahí. Me voy a quitar esto, que parezco un cantador de flamenco, y yo de cantador de flamenco tengo bastante poco. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Muchísimas gracias por venir esta tarde de sábado. La verdad es que es un placer, yo que soy de Benetúser, ver un evento cultural con tantísima gente. Me llena de alegría, de ilusión, que para algo así, que mezcle la cultura y el ecologismo, que es a lo que venimos esta tarde a charlar y hablar. Para imaginar esos futuros, que haya tanta gente. Yo soy de aquí de Benetúser, muchas me conocéis, pero llevo 15 años viviendo en la capital del reino, en Madrid, y volver a estos sitios, volver a mi pueblo y que me llamen para participar en algo cultural me ha hecho mucha ilusión. Entonces, gracias a la organización, a Irene y al resto de gente que se ha dejado los cuernos en hacer este tipo de cosas, porque ojalá, de verdad, llenemos los pueblos de eventos culturales como este y se llenen Benetúser de cosas como estas. Bueno, venimos a hacer la presentación de Ecotopías, ¿no? De un cómic, cuando me rodeo de ilustradores me da miedo decir cómic, ilustrador o novela gráfica, o sea, sé que sois muy tajantes con esto, ¿no? ¿No? ¿Bien? Me da miedo, juro, meter la pata con esto, de verdad. Venimos a hablar de Ecotopía, que la verdad es que yo he disfrutado un montón leyéndolo, lo he disfrutado muchísimo, lo tenéis ahí atrás, ya sabéis, si lo podéis coger. Yo creo que es un sitio maravilloso. Además, al final, vamos a intentar que esto no se nos vaya mucho más de las 8, lo que es la charla y el debate, y dejar que hable la gente y que habléis vosotras, pero luego habrá un ratito, por si alguien se lo ha comprado y queréis que aquí estas cracks os lo firmen. Como decía, me ha gustado mucho y he disfrutado de Ecotopías, porque viene a poner en el debate algo que a lo que yo llevo muchísimo tiempo dándole vueltas, ¿no? Que es esa incapacidad que tenemos desde la izquierda a la hora de poder imaginar futuros posibles y positivos, ¿no? Que es algo loquísimo, ¿no? Yo siempre repito mucho una frase que yo creía que era de Zizek, del Zizek, pero luego me han dicho que si es de Mark Fisher. Hay un poco, no se sabe muy bien si uno hablaba del otro, que decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y solo hay que ver nuestra cultura, lo que nos rodea, las películas, el cine, ¿no? El Mad Max, ¿no? Waterworld, ¿no? Todas esas películas en las que el futuro es una mierda, el futuro se va al carajo, la humanidad no es capaz de paralizar, de dar marcha atrás a todo lo malo que estamos haciendo, a esa degradación del planeta, a esa dependencia de los combustibles fósiles y todo ese tipo de cosas que parece que sean imparables, que la inercia nos lleve y que nos lleva a no ser capaces de imaginar qué podría ser el futuro si de repente todos nos diéramos cuenta de que la estamos cagando muy fuerte, ¿no? Y que hiciéramos un gran giro, ¿no? Que es como se llama en algunas de las historias, el gran giro, que además me encanta que le hayáis puesto un nombre, ¿no? Como es esa vuelta de darnos cuenta de decir, hostia, vamos todos hacia allá, vamos hacia el precipicio, vamos a hacer un gran giro, ¿no? Que le han puesto
puesto el nombre. Os estoy haciendo un poco spoiler de la historia, pero no os creáis, hay mucho que leer en eso. Entonces me parece como maravilloso, me parece que ha sido como un ejercicio genial, lo cual os felicito y os doy las gracias por ese compendio de historias. Y yo creo que es lo que molaría que habláramos hoy, ¿no? También de, joder, que hay futuros posibles y que se pueden hacer y que entre todos y todas los podemos remar hacia esos lugares, ¿no? No me enrollo más, que yo solo venía a moderar. Paso a presentaros a varias de las personas que han participado, se nos han quedado algunas fuera, de la gente que ha participado en este libro de historias. Flavia Álvarez Pedrosa es. Sí, Pedrosa, perdona. Flavita Banana, para todo el mundo, así es como se le conoce. Viñetista en El País y autora de varios libros. Tenemos a Nuria Tamarit, dibujante y autoedición, activismo y montaña en sus ratos libres. Así es como lo han pasado. Darío Danti, humorista gráfico y uno de los responsables de la revista Mongolia. Tenemos al señor Miguel Brieva, dibujante, parte de Ecologistas en Acción, de Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción, y los otros dos que también juegan en casa hoy, ¿no? Que son Miguel Ángel Giner Bou, guionista, ilustrador, cómic y activista social, y Cristina Durán, autora de cómic, ilustradora, cómic y activista social. Nada, yo sin más os doy paso a vosotros 6, podéis hacer, no sé, una pequeña introducción, contarnos un poco. Yo creo que cuáles eran vuestras ideas a la hora de pensar en esos futuros posibles y a la hora de hacer vuestros dibujos y la aportación a este libro, y luego lo abrimos a debate. ¿Quién se anima a empezar? Creo que me toca a mí. Está Brieva ya con el micro en la mano. Responsabilizado de esto. Genial. Sí, la verdad que sí. Mea culpa, yo lo siento. Bueno, antes que nada agradecer mucho a los que habéis hecho este acto posible y por invitarnos, porque es un gustazo estar aquí y por además nos permite volver a reunirnos un poco al equipo. Bueno, y por la paella que nos hemos comido hace un rato, que madre mía. Está feo decirlo, pero eso, que estaba. No hay palabras. Ya con eso ya está. No, bueno, lo que puedo hacer es explicaros un poco el germen de este libro, que es un proyecto un poco atípico, simplemente para que sepáis un poco de dónde vienen o por dónde van los tiros, y luego ya, si queréis, ya entramos en faena y hablamos un poco de... Pero bueno, este proyecto viene un poco de largo, viene quizá de una especie de intuición que mucha gente dentro del mundo de ecosocial, del ecologismo y tal, viene barruntando un poco lo que comentaba Yago, ¿no? Que somos una sociedad que tiene una enorme capacidad para hablar y analizar los síntomas de un malestar que tenemos, pero sin embargo no tenemos una facilidad, o no estamos dando con una facilidad para poder intervenir y modificar las cosas, ¿no? Y entonces ahí, dentro del mundo de la ecología, sí había ese sentimiento de que quizá estábamos desatendiendo una cosa que es mucho más importante de lo que normalmente pensamos, que son las historias que nos contamos, ¿no? Pues eso que dice Yago, ¿no? Vivimos un poco en una marejada infinita de historias, porque no creo que haya habido otra época que haya contado y fabricado más historias, y sin embargo no somos capaces de que esas historias nos resuelvan o nos indiquen el camino quizá para ir en otra dirección, ¿no? Y entonces más bien son historias que nos sepultan cada vez más en un mismo pensamiento que vemos que no es muy productivo, ¿no? Entonces quizá es que hemos desatendido incluso el canon cultural nuestro, la cultura europea, occidental, lo que sea, hace tiempo que ha desatendido esa capacidad de las historias para guiarnos colectivamente, para fijar objetivos comunes, para generar una fe y un entusiasmo compartido que nos haga poder actuar, ¿no? Y entonces hemos ido dejando como si los relatos fueran una cosa, eso, para pasar el rato, un divertimento, una distracción. Le hemos quitado un poco el valor que tienen. Y entonces hemos acabado como claudicando ante esa avalancha de relatos un poco derrotistas, ¿no? Entonces de ahí surge esa inquietud que primero compartíamos un grupo de gente antes de la pandemia, luego llegó la pandemia y no pudimos poner en marcha este proyecto. Y a posteriori de la pandemia, que yo diría que ha empeorado, si cabe,
en lo que estábamos, pues ya conseguimos con la gente de la editorial Astiberri y con gente de Greenpeace un poco poner en marcha esta iniciativa, darle forma y ya pues invitar a dibujantes y dibujantes afines que pensamos que podían, digamos, reverberar con una idea como esta. Y bueno, y luego lo que hicimos, aunque ya si queréis lo dejo para que también lo vayamos contando entre todos, pero eso, hicimos, digamos, un encuentro, una puesta en común para darnos un lugar común desde el que imaginar, que ahora si queréis hablamos más de ello, y a raíz de ese encuentro y de hablar durante unos días con gente que sabía más que nosotros y luego a la vez entre nosotros, pues ya digamos que nos pusimos cada uno a imaginar, a ver cómo podíamos abordar ese futuro que a la vez fuera posible, o sea, biofísicamente posible y deseable en el sentido de que sea un futuro en el que la dignidad humana y de la vida y de la naturaleza sean primordiales, ¿no? Pero bueno, ahora si queréis vamos entrando más en detalles, no sé si quién se anima a hablar. Venga. Va a ser por hablar. Sí, la verdad que fue un reto, porque en mi caso ya estaba yo muy metido en el tema sobre todo científico del cambio climático, porque me interesa la ciencia, y veía que todos los antropólogos, climatólogos, filósofos que leía decían que el gran reto de la humanidad era el cambio climático actual, ¿no? Entonces estaba muy metido en el tema, había hecho un libro de divulgación científica al respecto, pero nunca se me había ocurrido plantear soluciones, digamos, ¿no? Y entonces cuando me llama Miguel para que con toda esta gente maravillosa, que encima somos amigas, y Greenpeace, vayamos a hacer algo así, nos dan primero unos talleres, porque claro, una de las cosas de las ecotopías, que era lo más complicado, era que no nos podíamos inventar una sociedad en que las cosas funcionan. Cuando uno lee ciencia ficción, muchas veces, excepto pocos autores y autoras, cuando uno lee ciencia ficción no te explican cosas, cómo vuelan las naves, ni nada, ¿no? Si nosotros hacíamos un mundo mejor, teníamos que explicar de dónde salía la energía de los vehículos, de dónde salía el alimento, cómo era. Entonces era como, madre mía. O sea, ya es un lío. Ya no es pensar, bueno, y va Luke Skywalker, se sube una nave, ¿no? Con R2D2. No, pero ¿cómo funciona R2D2? ¿No? ¿De dónde sale la energía? Bueno, tenemos que pensar que la energía es limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, empezó a ser todo como un problema y nos dimos cuenta que fue un problema común, que estamos un poco intoxicados de apocalipsis, que pues yo creo que tiene que ver el paradigma neoliberal, que ya nos viene desde el desarrollismo, que el neoliberalismo no empezó con Thatcher y Reagan en los 80, empezó bastante antes. Pareciera que o nos rendimos a esto o no hay futuro, ¿no? O nos rendimos a esto que nos lleva a la destrucción, o si no, no hay otra posibilidad. Con lo cual, todos cuando imaginamos futuros, imaginamos destrucción. ¡Guau! Todo zombie, ¿no? Y te dices, ¡ay, qué guay! Voy a hacer una cosa que esta vez el zombie, en vez de morder el cerebro, muerde el ojo, ¿no? Tal, no sé qué. Y entonces metemos toda la imaginación ahí, que soy muy fan, cuidado. Pero es verdad que cuando te pones a pensar un mundo que sea mejor, te quedas totalmente atascado. Y con el miedo, que esto es un miedo también muy del paradigma neoliberal, de que intentar plantear cosas buenas para el futuro, que no sean ingenuas, te hacen sentir gilipollas. Es como eres gilipollas. Si tú no eres un cínico cruel, que realmente no crees que el hombre es el peor enemigo para el hombre y todo esto, y que es imposible que en un apocalipsis la gente jamás cooperaría, sino que nos arrancaríamos los ojos. Si no crees eso, eres ingenuo. Y después pasó, cuando pasó el gran apagón, que al final la gente se ayudó. Cuando aquí pasó la DANA, al final la gente se ayudó. Al final somos bastante más buenos de los que creemos. Y entonces ese fue para mí el gran reto, poder plantear un mundo posible de verdad, con las limitaciones que tenemos planetarias, y que además sea deseable de vivir. Así que nada, ya le entrego el micrófono a otra persona, porque puedo hablar 7 días más. Y nadie lo ha dudado. No, aquí lo dejo por ahora. Bueno, yo apuntando un poco a partir de lo que ha dicho Miguel, cuando dice que nos dieron los talleres y nos explicaban cómo podía funcionar un futuro después de un posible colapso, etcétera, a mí me cuesta mucho que me convenzan de las cosas y solo me las cuentan, ¿no? Yo necesito como pruebas detrás para que me convenzan de esas cosas, ¿no? Y lo bonito de los talleres es que habían pruebas reales de comunidades que ya estaban haciendo y construyendo esos posibles futuros, donde solo serán posibles cuando la comunidad se junte
para hacer cosas, ¿no? Evidentemente, después de un colapso quedará una especie de vacío, y en ese vacío, que es muy curioso, porque ese vacío es, diréis, bueno, pero hay que imaginarlo. No, cualquiera que haya vivido la Dana sabe que ese vacío va a existir porque lo ha vivido en primera persona, ha vivido la Dana en primera persona, ha vivido un vacío administrativo absoluto, ha vivido un vacío donde no había nada más que comunidad, solo había vecinos y vecinas que te ayudaban, ¿no? Entonces, eso es una prueba real de que después de un colapso puede seguir subsistiendo la sociedad y puede seguir viviendo la sociedad, ¿no? Y cuando estuvimos allí no eran tanto lo que te explicaban los científicos, biólogos o gente especialista en medio ambiente, sino la prueba de que habían casas que estaban funcionando como cooperativas, donde compartían la nevera, compartían los coches, compartían las bicicletas. ¿Por qué necesitamos todos un taladro en casa? En una finca hay un taladro que gastas... ¿Cuántas veces gastas el taladro en tu vida? ¿5 veces al año? ¿4? Y al año. O sea, ¿para qué necesitamos...? Claro, ¿para qué necesitamos 50 taladros en 50 casas? Pues un taladro por finca, una lavadora, 2 lavadoras por finca, etcétera, etcétera. Y eso hay fincas que ya están funcionando así. Igual que había un barrio donde todo el barrio se había juntado para que todas las casas de todo el barrio tuvieran paneles solares y toda la electricidad viniera por paneles solares, ¿no? Supermercados donde el precio de lo que vendían era un precio asequible para todo el barrio, porque eran supermercados comunitarios, donde conseguían la comida de sitios de kilómetro cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te lo demuestran con hechos, no con palabras, te llena muchísimo más el mensaje, ¿no? Hay una coña que tenemos Cristina y yo mucho, que bueno, después de todos estos talleres les dijimos que habíamos entendido muy bien la teoría, no hacía falta que nos enviáis una práctica para que lo viviéramos en primera persona. Sí, bueno, es un poco eso. Sí, la verdad es que lo más bonito del proyecto es un poco lo que están comentando las compañeras, ¿no? y compañeros, ¿no? Ese aprender de experiencias reales de otra gente y intentar trasladarlo a historias y a cómic que pueden ser realmente realistas, o sea, cosas que realmente pueden pasar, ¿no? Y también atendiendo un poco a la universalidad, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra historieta sí que es una historia, pero transcurre en los 5 continentes, ¿no? Porque al final, cuando intentas pensar en un mundo futuro mejor y posible, una de las cosas que yo creo que es importante es que al final, sobre todo hoy en día, como está el tema de, por ejemplo, de las migraciones, ¿no? Y a ver, uno no elige dónde nace, ¿no? Caes y caes donde caes, ¿no? Entonces yo creo que es muy injusto todo lo que está pasando con la gente que migra, ¿no? Y claro, cuando nosotros imaginamos ese futuro, lo primero que imaginamos era que realmente en el mundo, en los 5 continentes, en todos los continentes, todo el mundo tenía las mismas oportunidades y todo el mundo tenía acceso a una serie de servicios públicos y a una serie de compartir en comunidad, ¿no? Entonces, al final es bonito intentar imaginar que realmente lo que sería bonito es que nadie tuviera que emigrar y nadie tuviera que irse de un sitio a otro, sino que porque en el lugar en el que naces y donde tienes a la gente a la que quieres, a tu familia, amigas y amigos, puedes seguir viviendo, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco también con el hilo de la práctica que tuvimos con la Dana, sí que es verdad que una de las conclusiones que sacamos en los talleres fue esa, ¿no? Fue la de el trabajo comunitario, colectivo y tal. Y entonces, aparte que no tuvo mucha gracia vivir la práctica, sí que fue bonito comprobar lo que habéis comentado ya, ¿no? Que al final el ser humano, obviamente, siempre hay gente mala que roba y que hace saqueos, pero al final la mayoría de las personas, la gran mayoría, lo que hacen desde el minuto 1 es volcarse en la persona que tiene al lado, ¿no? Y todo el mundo se volcó, todos compartíamos, como decíais ya, durante unos días no hubo ese capitalismo, quiero decir, nos cambiamos cosas, necesitas aceite, necesitas café, necesitas pan, bueno, todos y todas lo habéis vivido, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, dentro del desastre que fue bonito realmente comprobar de primera mano que eso es cierto, es decir, que al final el ser humano sí que es comunitario. Yo creo que además incluso la relación, yo no sé, supongo que la habréis notado, yo creo que la relación con el vecindario ha cambiado, o sea, ha cambiado muchísimo. Y la relación también con la gente joven, tanto que decimos de la gente joven, todo ese voluntariado que ha venido. O sea, yo todavía, mira, se me saltan las lágrimas cuando pienso el día que pasé por el Puente de la Solidaridad. O sea,
toda esa entrega, creo que eso te da un hilo de esperanza de decir, bueno, pues si realmente un día ya no hay energía suficiente, ya no hay tal, por lo menos espero que el ser humano siga siendo como es ahora y podamos entre todos, pues, eso, construir comunidades en las que podemos compartir cosas y podemos vivir entre todas y todos, ¿no? Entonces, para mí ese descubrimiento sí que ha sido, a mí me ha dado, pues eso, un poco de un rayo de esperanza, ¿no? De todo lo vivido. No sé qué decir después de esto, Cristina. Me has dejado ahí. Si pienso un poco, intento retomar un poco lo que comentábamos, para mí el recuerdo que está más presente del proyecto es esa sensación como de... como hiperabrumadora de en plan, bueno, yo solo soy una persona que dibuja en su casa, ¿quién soy yo como para plantear todas estas soluciones, ¿no? Porque parece que cuando tienes que hablar de una ecotopía tienes que, lo que tú dices, ¿no? Explicar cómo va a ser el sistema socioeconómico, explicar cómo va a funcionar la movilidad, va a haber o no internet, ¿no? Todas estas preguntas que nos hicimos en esos talleres. Entonces, yo para no colapsarme, jaja, en ese momento, porque era como, pues si es que no soy nadie, yo no tengo estudios de ese tipo, ¿no? Sacaré a colación, le hago un guiñito a Chris porque sé que le gusta mucho esta frase. Una frase que leí hace mucho tiempo, que no sé de quién es, perdóname quien seas, que dice, el artista tiene el deber de plantar la semilla, pero no de recoger la cosecha. Entonces, sí. Firmado Darío. Entonces, bueno. Ay, perdón. Nada. No, si quieres seguir tú como la... No. Tenía que meter el chiste. Bueno, como que esta frase me ayudó bastante a entender lo que para mí es el libro, ¿no? No es un manual de soluciones, de propuestas aterrizadas de cómo debería ser o cómo va a ser o cuáles son esos checks de cosas que deben pasar sí o sí para que todo funcione después de lo que se supone que puede que sea ese colapso, sino que son esas semillas, ¿no? Son esas ideas de hacia dónde queremos ir, pues hacia algo que sea más colectivo, más democratizado, más local, todos estos como conceptos, ¿no? Más sostenibles y sobre todo hechos más deseables, ¿no? Que lo que vivimos ahora, que creo que bueno, como que va por ahí. Entonces eso me calmó y a partir de ahí pues ya pude yo hacer mis mierdas. Yo creo que sobre todo una cosa que nos pasó era cuál era el objetivo del libro, es decir, quién iba a leer eso. Sabíamos que había gente que ya estaba de acuerdo con nosotros. Eso pasa también a la hora de hacer cosas de feminismo, ¿no? Que dices, bueno, es que tengo un público que está de acuerdo conmigo y lo importante es llegar a los que no. Entonces, yo creo que era una buena manera, por lo mismo que dice Nuria, y que tiene que ver con lo que tú dices, que vivimos la gente vive en la teoría, ¿no? Que de hecho hay un cómico francés que decía, yo quiero irme a vivir en teoría porque en teoría todo va bien. Pero realmente la gente consume... La gente consume teoría, consume podcast, consume pensamientos, son más afines a unas cosas, a otras, y en ese mundo mental en el que viven, por eso hay mucha gente que sueña con los zombies o con que haya una guerra, ¿no? Cada vez está pasando más, porque en su teoría ellos saldrían vencedores, ¿no? O sea, no se imaginan. Es lo mismo que cuando le pides a la gente en qué época histórica te gustaría vivir. Todo el mundo dice, pues los romanos, porque en su cabeza serían gladiadores, o emperadores, o los egipcios, porque serían faraones, pero a nadie se le ocurre que sería, o sea, y sobre todo nosotras, en ninguna época seríamos nada. Pero es... Y es una mierda darte cuenta de que la gente mayor que tantas veces te dijo tú tenías que haber vivido una guerra o cosas así, es decir, no estoy de acuerdo con ellos, pero sí que siento que nos falta calle, digamos. Porque cuando hay calle, porque cuando tiene que haber calle, como en la Dana, como en el apagón o lo que sea, olvidamos toda esa teoría, ¿no? Los héroes se disuelven y la gente ayuda de verdad, ¿no? Entonces era como de qué manera con este libro podemos sembrar semillas, pero que afecten a la realidad, es decir, a que se lleve a la práctica, ¿no? Porque yo creo que el gran problema que vemos en los jóvenes también, por ejemplo, ¿no? Esas ideologías que tienen, pero muchas veces luego a pie de calle
no lo llevan, menos mal también, te digo, algunas teorías que tienen o que consumen, pero que lo más difícil era eso, era decir, ¿cómo conseguimos inspirar, ¿no? Y que se convierta en... Y sin que sea una lista de cosas por hacer. Que también hubiera estado bien, que hubiera cambia el detergente por detergente en polvo y cosas así. O sea, cosas prácticas, porque a veces la gente sí que necesita un poco de cosas más sencillas. Pero solo eso, que hubiera un poco de optimismo, sobre todo. Que yo creo que hoy en día es lo más rebelde que hay, es ser optimista. O sea, yo que soy súper mega optimista, yo en cuanto pongo un programa o algo y tal, y lo primero que sale es alguien diciendo, no, es que se ha ido toda la mierda, apago. Porque no estoy de acuerdo, me parece fatal que la gente diga eso, o sea, no es verdad, hay cosas, hay que hacer que circulen más noticias positivas, ¿no? Como, yo qué sé, en los 90, los que estabais, como yo, el gran terror, yo pensaba que me iba a morir del agujero de la capa de ozono. Nos íbamos a morir quemados. O sea, era muy grave el agujero de la capa de ozono. Se cerró en 2024. Se cerró el agujero de la capa de ozono. Y era el gran terror que teníamos. Pero porque hubo unas medidas, se prohibieron unos sprays y se solucionó. Esas cosas tienen que circular, es decir, que si nos ponemos de acuerdo, las cosas vuelven. ¿Cuántos animales han salido de la lista de peligro de extinción? Es decir, que se pueden hacer estas cosas. Esto es lo que hay que recordar más. Y si es pues con dibujitos, con nuestras mierdas, como dice Nuria, pues mejor, ¿no? La verdad es que perfecto, porque justo quería introducir esto, te has adelantado completamente, ¿no? Que algo que me ha encantado es que lo hacéis con dibujitos, ¿no? Algo que es a veces algo tan complicado y tan difícil, el formato llega a la gente joven, ¿no? Es que te has adelantado justo a lo que yo quería, al debate, a lo que quería introduciros a vosotras para que vosotros lo habléis, ¿no? Que está muy de moda esto de decir que toda la gente joven es facha ahora, ¿no? Y que ser revolucionario ahora lo revolucionario es ser facha y ser ahí como retrógrado, etcétera, ¿no? Y yo creo que va un poco por esto que hemos estado comentando durante todo el rato, que es que ya no somos capaces de imaginar algo. Y así como tú has dicho, que me ha gustado mucho también esto de que la gente mayor nos dice lo de tú no has vivido una guerra, ya, pero también nuestra generación o la generación más joven que la nuestra es la primera generación que ve prácticamente claro, o por lo menos tenemos claro, que luego no sabemos si va a ser así o no, que vamos a vivir peor que nuestros padres, incluso aunque no haya una guerra, ¿no? O sea, los niveles de precariedad, de desigualdades y tal, nos van a llevar a que estemos peor que antes, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir que es súper chulo que se puedan pintar estos futuros, nunca mejor dicho, y que encima lo hayáis hecho en un formato tan guay, ¿no? Que llegue a la gente. Entonces, bueno, introducir aquí en el debate esto de la gente joven, ¿no? O sea, cómo pensamos en ellos y ellas. Yo hablo en segunda persona del plural porque yo soy un boomer. ¿Cómo pensamos en ellos? Y esto, que ya digo que lo que os quería preguntar es más o menos lo que ha introducido Flavia, ¿no? O sea, gente joven, ¿cómo hacemos para que esa gente joven no lo dé todo por vencido? Que aquí también puedo meter el debate del colapsismo ¿no? Que también hay en el ecologismo, hay un debate súper encarnizado, a mí me parece que demasiado, ¿no? Que entre gente del ecologismo se estén pegando entre ellos, a mí me da mucha pena, ¿no? Que es, para los que no estéis puestos en el asunto, la gente que dice nos vamos a la mierda, pero no vamos a la mierda, pero dentro de la mierda nos podemos empezar a acostumbrar a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Vamos a habituar nuestras sociedades a ese colapso, y hay gente que dice, no, hablar del colapso es malo porque la gente tira la toalla, ¿no? Entonces, entre ese debate y la gente joven, te paso el micro. Un segundo, solo un inciso, porque yo no tengo mucho que decir de la gente joven, pero ya que yo te he dado pie, yo te voy a coger el pie de nuevo, porque que lo sepáis que todas las historias son distintas en este libro, no están continuas y tal, sino que cada uno se ha imaginado su futuro. En mi caso, que lo tenía un poco más difícil porque yo no hago historias largas y de hecho me colapsé un poco ahí y tal, hasta que me di cuenta que eran amigos míos y les podía decir no quiero hacer un cómic, quiero hacer viñetas, y me dijeron claro que sí, no pasa nada, cálmate. Mi mayor problema era que en este futuro en el que todo va bien faltaba un problema, ¿no? O sea, tú tienes que tener un problema para contar algo, porque si no, ¿para qué coño lo cuentas? No vas a describir un futuro ideal y a secas, y menos si eres humorista, porque tú... Y justamente encontré que hay un problema que no importa cómo cambie el mundo, pero que se origina en nosotros mismos, que se va a mantener, que es las hormonas. Entonces, el problema en el cierre un poco del libro, porque yo soy la última,
es que los adolescentes seguirán siendo adolescentes, aunque el mundo esté fantástico. Odiarán a sus padres, no querrán hacer cosas, habrá una época en la que no se quieren duchar, bueno, quiero decir que son todos como que me deje. Entonces, eso seguirá pasando, eso no va a cambiar, o sea, las hormonas son las hormonas. Entonces, cuando dices que hacemos con los jóvenes de hoy, yo creo que tiene que ser también tener presente esto, ¿no? Que es normal que en un periodo se revuelvan, ¿no? Y crecerán. Quiero decir, o sea, no tenemos que poner toda nuestra fe en esos años de esa gente, porque luego se asentarán. ¿Y cuántos hemos cambiado de cómo pensábamos de jóvenes? Quiero decir... Pues yo lo digo porque ellos tienen que continuar nuestra lucha, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, un jubilado, ¿sabes? Que haya gente... Cuando ya sea un jubilado y haya gente de 25 o 30 años, tenemos que convencer a esa gente de 25 o 30 años... ¿Pero dónde estarás tú? Que ahora tienen 15, ¿sabes? Yo estaré ahí con una pancarta en alguna manifestación, sí, seguro. La verdad que pero... sí, seremos el loco de la esquina. Sí, yo también. Bueno, en realidad lo que dice Flavia conecta con esto que estabas diciendo de que tiene que haber un problema para contar una historia, ¿no? O sea, tiene que haber un conflicto, pero en el fondo, para mí, tu cierre es perfecto porque viene a decir, es que siempre va a haber conflicto, es que por muy bien que estemos, va a haber conflicto. Hay conflicto en las familias, aunque se lleven bien, en las parejas, en los amigos, o sea, los humanos nos movemos en conflictos. Claro, lo que no son conflictos termonucleares, ni conflictos de psicópatas que se descuelgan por la fachada, o sea, que es el... Bueno, en alguna familia todo es posible, pero... que también un poco al abordar estas historias, es verdad que yo hablando con otra gente de otros géneros narrativos, siempre cuando dicen, es que abordar estas historias un poco más propositivas, más utópicas y tal, es que no hay conflicto y por tanto no hay posibilidad narrativa y no hay interés, ¿no? Y ahí creo que por un lado minusvaloramos los conflictos propios del ser humano, pero por otro lado creo que también nos hemos como hecho adictos a historias muy elevadas de conflicto muy por encima de los conflictos reales humanos, y es como que hemos naturalizado que esas son las historias que nos gustan. De algún modo hay que bajar un poco la dosis, ¿vale? O sea, entonces nuestras historias están un poco bajadas de dosis a conflictos de nivel humano, pero es verdad que este es un camino, digamos, que no está muy explorado. Y por tanto lo que nosotros hemos hecho en el cómic es como hacer también una invitación, o sea, una primera prueba que hemos hecho nosotros, pero con la idea de que sea una cosa un poco contagiosa, el que simplemente ya no necesita una historia utópica, pero unas historias por lo menos que respondan a los deseos profundos de los creadores, ¿sabes? O sea, no puede ser que todos... nuestro deseo sea apocalíptico, o sea, no puede ser, porque luego todos anhelamos cosas mejores y nos quejamos y creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es más bien como romper ese miedo o esa falsa impedimento que tenemos para lanzarnos a imaginar desde esa visión que no es una visión flipada, probablemente es una visión mucho más aterrizada y realista, porque como estáis contando, como pasó en La Dana, como pasa en El Apagón, lo que vemos es que lo que nos estamos contando diariamente en Netflix, en el telediario, no sé qué, acerca de lo que somos los humanos, es falso. Porque luego, cuando suceden fenómenos que son disruptivos, como esto que nos sacan de la teoría, de repente ahí se nos pasa toda la tontería y actuamos todos como con un resorte antropológico inmediato, ¿no? Entonces, eso también nos debería de dar como subidón y fuerza, o sea, porque eso es algo que está ahí. Yo a veces en charlas con chavales les pongo imágenes del apagón o como para decirle, si es que fijaros lo que pasa cuando apagan todas las máquinas, cuando la mega máquina se apaga, aparece la humanidad. O sea, por tanto, a lo mejor estos futuros en los que se va a renunciar a una parte tecnológica importante de lo que vivimos a día de hoy, es que en el fondo es algo muy bueno que nos va a hacer sacar lo que somos, no estar ahí detrás de aparatos tecnológicos como agazapaos y sin poder conectar entre nosotros, ¿no? O sea que se le puede dar la vuelta y ver esto como una oportunidad, y también simplemente una cosa, porque he leído a veces estudios y tal que se han hecho, en concreto de La Dana, encuestas a los jóvenes de los que hablamos, y muchos jóvenes de todo tipo decían que estos habían sido de los días o de las semanas más emocionantes y más felices de su vida,
¿vale? Y eso pasa también en el huracán Katrina en 2006 en Nueva Orleans. Luego, a posteriori, gente que se ha ido a entrevistar a la gente, de repente la gente en un momento de mucha necesidad y muy difícil, de repente como se sale de las teorías y bajan a la realidad, es una vivencia mucho más fuerte, mucho más intensa, más verdadera. Es decir, que es verdad que no sabemos si hay que esperar a que colapsen las cosas o vamos a ser capaces de hacerlo por nosotros, pero es que lo que vamos a sacar con esto es vivir vidas mucho más intensas, mucho más humanas, mucho más verdaderas, ¿no? Bueno, o sea que quiero decir que no es como un sacrificio, sino que es todo lo contrario, ¿no? Si quieres hacemos el mismo orden. Bueno. Sí, a mí me pasó también que pensaba eso, ¿cómo hago si no va a haber un conflicto, eso, si no hay zombies y tal? Y después me di cuenta que en realidad yo que lo puse en mi historia, la puse muy cercana al presente. Y entonces me di cuenta que al revés, que conflicto era todo. Porque era readaptarse a un mundo que está aquí, pero que no es exactamente este mundo. Entonces, conflicto era todo, porque era un mundo, el actual, digamos, casi en el mío puede pasar dentro de 50 años, por ahí mi historia. No tenemos la energía que tenemos porque no podemos usar ya combustibles fósiles y porque realmente ni las solares, ni las eólicas, ni nada da para que consumamos todos los días, nos compremos un producto en internet y nos llegue a casa. Entonces, ni para que tengamos luz, ni para que nos conectemos todos, ni para que hagamos con inteligencia artificial a mi primo como si fuera los Simpson. No hay. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir con solo unas horas de luz? ¿Cómo hacemos para vivir aboliendo el dinero? Yo me acuerdo de un artículo de Enrique González que ilustro para la revista Alternativas Económicas, que es una revista de economía social, donde él decía algo que los periodistas y economistas saben muy bien, y es que la economía y el dinero es una cuestión de fe, es algo totalmente metafísico. Si todos dejamos de creer en el dinero, se va totalmente la economía a tomar por saco y no existe la economía. Yo tengo 10 euros y yo creo que eso vale 10 euros y lo que me están... Pero en realidad es un papel pintado, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasa si dejamos de creer en el dinero y se abolió el dinero? Pues ya no existe más Elon Musk, no existe más nadie. Pero también nosotros mismos estamos intoxicados por esa dinámica. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Entonces, hombre, claro que hay conflictos, creo que es un conflicto muy divertido. Pues es un conflicto de adaptación a un mundo que está aquí, que podríamos tenerlo y que encima ni siquiera es que tenemos que agarrar las armas y romperlo todo, es que simplemente tenemos que dejar de creer en el dinero. Entonces, yo creo que el problema es que lo que está pasando es que las izquierdas lo hablamos con Miguel antes en el tren, si la derecha y la ultraderecha, bueno, ahora es esto ultraderecha, no sé si alguna vez hubo derecha de verdad, digamos, los que se dicen ahora liberales son ultraderecha y la ultraderecha son criminales y son nazis, ¿no? El liberalismo no existió porque ha sido lo más idealista, o sea, el marxismo ha sido pragmático comparado con el liberalismo, que el mercado se regula a sí mismo y que todos vamos a ser felices, eso no pasó en la vida, vamos, ¿no? Pero entonces, si ellos le están llamando a Pedro Sánchez comunista, es que entonces no podemos pensar en más izquierda que eso, que en el fondo es centroliberalismo. Porque si no sos terrorista, o sea, si no ya pasás a ser directamente un terrorista, pero sos las Brigadas Rojas, sos la Baader-Meinhof ya, ¿no? Si pensás en algo más. Y entonces eso ha pasado, que le hemos comprado ese marco desde las izquierdas, y entonces, ¿qué proponemos? Rebajar media hora la jornada laboral por semana. Claro, pues yo soy joven, eso no me prefiero ser millonario como Elon Musk. Pues propongo acabar con el trabajo, coño, vamos a hacer elevar la apuesta, ¿no? Claro. Nosotros no puedo ser millonario porque el Estado me cobra impuestos. Pues se acabó el dinero. No, pero nunca voy a poder tener casa. No vas a tener que comprarte una casa porque la vas a poder tener igual. Claro, si no proponemos cosas realmente ilusionantes para los jóvenes, luego no significa que lo consigamos todo, pero si no nos proponemos 1000, no llegamos ni a 10. Pero si nos proponemos 0,1 es que no llegamos ni a 0,002. Entonces yo creo que primero que hay que ser un poco más atrevidos desde los sectores de izquierda y empezar a proponer cosas más atrevidas de verdad para los jóvenes, porque es que la derecha promete lo que quiere de verdad y encima lo hace. Quiero echar a todos los inmigrantes, acabar con el colectivo LGTBI, la mujer a la casa a limpiar, y si gana lo hace. Y lo está diciendo, y es una barbaridad, es mucho más barbaridad que decir quiero acabar con el dinero. Sin embargo, nosotros decimos, no, si digo que voy a acabar con el dinero voy a quedar como un ingenuo, se van a reír de mí o van a creer que soy terrorista. Pues entonces empecemos a proponer cosas que sí que son factibles, pero que son muchísimo más ilusionantes y punks de verdad que lo que estamos proponiendo, ¿no? Y ese fue para mí el reto y creo que esa es la manera que tenemos que seducir también a cierta juventud. Que lo hace muy bien. Sí. Sí.
Bueno, yo el tema de la juventud y del discurso de que cada vez son más de derechas, creo que responde un poco al predominio de las narrativas de los medios de comunicación que están bombardeando todo el rato. Entonces, intentan normalizar que la juventud sea de extrema derecha, porque saben que si de alguna forma en el ambiente, en esa nube que queda de opinión, parece que te puedas coger a ella, entonces es como que entras dentro de ser aprobado por todo el resto de tus compañeros y de tus compañeras, ¿no? Entonces ellos creo que están todo el rato intentando invadirnos con unas narrativas de ultraderecha para normalizarlo y blanquearlo lo máximo posible a la hora de que la juventud pueda entrar de una forma muy sencilla, que es una cosa que no nos pasaba en nuestras generaciones, que en nuestras generaciones era una cosa muy chunga meterte en esos sitios, pero ahora hay un intento como de que todo eso se normalice. Y creo que responde mucho a las narrativas predominantes, sobre todo los medios de comunicación y de las grandes corporaciones, ¿no? Dicho esto, yo la verdad es que de alguna manera, aparte de la Dana, que tengo muchísima fe con los jóvenes después de la Dana, bueno, como sabéis muchísimos de aquí, nosotros tenemos una hija con discapacidad y desde hace muchísimos años todo el voluntariado que tenemos alrededor de nuestras hijas con personas con discapacidad han sido jóvenes de entre 16 y 20 años, voluntarios, que no cobraban o cobraban muy poco por estar con gente con discapacidad, con niños y niñas con discapacidad, y eso siempre me ha dado un gran punto de esperanza, pero sin embargo es una narrativa que nunca va a salir en los medios de comunicación de que hay jóvenes ayudando a gente con discapacidad y de que hay jóvenes voluntarios ayudando a gente con discapacidad, porque eso no son las narrativas predominantes. Entonces no van a aparecer nunca, pero están ahí. Y yo creo que un poco la función de esta gente que nos movemos en una marginalidad cultural, porque creamos que o no, el cómic es una marginalidad cultural, tenemos que no parar, como decía un amigo, ser una lluvia continua, porque es imposible que luchemos contra todas esas grandes medios de comunicación y corporaciones, pero tenemos que estar siempre lloviendo, siempre tenemos que estar diciéndolo, para que por lo menos vaya calando poco a poco, como esa lluvia fina, que vaya calando en las personas, y que cuando alguien diga, es que todos los jóvenes son fachas, no, mira, perdona, hay muchos jóvenes ayudando a gente discapacitada, ¿vale? Es que todos los jóvenes, no, muchísimos jóvenes vinieron a la Dana y estuvieron ahí, ¿no? Un poco estar todo el rato contrarrestando ese discurso de cuñado que todos tenemos en casa, de cuando digas esas tonterías, pues tú tener argumentos detrás para contestarle, ¿no? Sí, un poco siguiendo lo que comentaba Nuria antes y lo que comentaba Yago sobre el medio del cómic, ¿no? Sobre lo de plantar semillas. Sí que es verdad que a veces cuando te dedicas a una disciplina artística, ¿no? Una disciplina cultural, pues hay mucha gente que no acaba de ver la utilidad, entre comillas, ¿no? Pues en el mundo actual, de las cosas que son útiles o que tienen su valor, ¿no? Pero yo creo que es muy valioso y que es muy necesario para la sociedad, ¿no? Y creo que también nos pasó también con otra catástrofe como fue la pandemia, que yo creo que muchísima gente volvió a redescubrir la cultura, es decir, las narraciones imaginadas y tal, tanto las películas como los libros, muchísima gente volvió a leer, subió el índice de lectura de cómics y tal, cuando la gente de repente necesitaba, no podía alimentarse espiritualmente tomando un café con su amiga en un bar, pero sí que leerse un libro o ver una serie le llenaba, ¿no? Entonces ese redescubrimiento de que la cultura para el ser humano es realmente necesaria, yo creo que un poco es parte también del espíritu de este proyecto, ¿no? Lo que decías, ya no es solo llegar a la gente joven, sino que también reivindicar que el cómic es un medio que afortunadamente ya todos y todas vais entendiendo que no es un medio solo de humor o para niños y niñas como pasaba, con todo el respeto al humor. No, pero quiero decirte que todos hemos vivido muchas veces, pues los que hacemos cómic directamente para adultos, nos ha pasado en una feria del libro te compro este libro, pues lo doy a mi hija de 6 años, ¿no? Perdona, espérate a que cumpla 20 años, ¿no? Pero quiero decirte que sí que hemos notado en el público pues un avance entendiendo que el cómic es un medio tan válido como cualquier otro, como el cine, como la literatura, como la poesía, para contar cualquier tipo de historia, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra profesión es igual de útil que cualquier otra para aportar ese pequeño granito de arena. Entonces, cuando Miguel y Greenpeace nos propusieron todo este proyecto, pues sí que nos pareció muy importante por eso, porque no solo llega a la gente joven, sino a toda esa gente que está leyendo ahora cómic, porque siempre, no sé, yo creo que nosotros, que claro, es lo que más leemos es cómic porque nos encanta, pero aparte de eso, nuestra profesión es lo que más nos gusta leer también, ¿no? Entonces yo creo que es un
que es un medio que realmente es muy directo, porque claro, con las imágenes y tal, o sea, que como que te entra todo muy fácil, ¿no? Y muy apela a las emociones directamente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que proyectos como estos sí que son importantes y que hay que seguir como insistiendo en eso, ¿no? En que al final la cultura en todas sus facetas es imprescindible para que la humanidad no nos volvamos un poco locos, yo creo. Hay un aplauso que no hemos aplaudido casi nada. No, es mía. No, si quieres con otra cosa. No, sí, acabar un poquito con Los adolescentes. ¿Tú como adolescente qué opinas? Tú como adolescente. Yo ya no soy una adolescente, aunque me tengáis ahí catalogada, me hago mayor. La verdad es que no sé nada de los jóvenes. Los mataría a todos. No, o sea, bueno, antes tenía alumnos así jóvenes y tal, y bueno, pero no quiero caer en generalizaciones. Entonces, diría que, bueno, al hilo de lo que comentabais, que creo que nuestra responsabilidad es un poco esa, como la de contrarrestar esa narrativa, ¿no? Tan imperante que permean todo, ¿no? Esa narrativa de Netflix de todos los conflictos que tienen que ver con pues conflictos externos que nos atacan y que nos hacen ver que en realidad esos que vemos en la tele están peor que nosotros y así nosotros podemos seguir con nuestro día a día, ¿no? Al final creo que la mayoría de las narrativas y las series y las pelis que se hacen hoy en día tienen que ver con eso, ¿no? Como con, bueno, estás en la mierda, pero mira todos estos que tienen todo esto que estaba mucho peor, pues igual tú no estás tan mal, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De hacer unas narrativas que tengan que ver con conflictos que han existido toda la vida, que son conflictos con el amor, con la vida, ¿no? Con nuestros yos interiores, con nuestros yos, nuestras expectativas, todo eso siempre va a estar, aunque el mundo fuera piruleta, ¿no? Siempre, esos conflictos estarían. Por tanto, no creo tampoco en esta idea de, bueno, si imaginas utopías o ecotopías es que estás flipado y no hay conflictos, ¿no? El conflicto está en el ser humano sin que venga un zombi a comerte el ojo. Entonces, bueno, creo que yo lo tomo así, ¿no? Como que nosotros tenemos ese deber de contrarrestar esa narrativa con nuestra narrativa, que no es sin conflicto, sino que es plantea esas otras cuestiones que merece la pena en el día a día pues plantearse, no sé. Yo quería comentar algo también justo que estaba diciendo esto, Nuria. Me pasó una experiencia en un colegio público, en unos colegios públicos de Cartagena, y era que tenían 13, 14 años los cursos, ¿no? Y entonces, hablando de ecología, yo les planteaba a los chavales un poco por los experimentos que habíamos hecho en el curso, de, bueno, ¿y qué haríais si solo se puede usar el internet 2 horas al día? ¿Para qué lo usarías? Entonces yo los ponía un poco en aprieto. Decían, ¿para chatear con los amigos? Yo decía, bueno, ya, pero si lo necesitan los doctores para conseguir tal, no sé qué. Y al final, parte de la gracia era poder encontrar la solución a estas cosas, porque creo que con el tema de que estamos entrando en un planeta desconocido, o sea, ya hemos entrado en un planeta desconocido, digamos. Ya hemos superado el 1,5 grados de temperatura global, estamos en un clima que no sabemos lo que es, lo que se viene. Veníamos 10.000 años en el Holoceno con un clima específico y todas nuestras construcciones están construidas en ese rango de clima, en ese frío extremo, en esa lluvia y en esa tal, y ahora hemos entrado en otro planeta en que todo es mucho más exagerado, por lo tanto, ni las infraestructuras, ni nuestras casas, ni nada están preparadas para todo eso. Con lo cual hay que ser muy elástico cerebralmente, ser muy poco dogmático y empezar a jugar, a imaginar cómo solucionamos todas esas cosas. Que es lo que a mí me falta, justamente, que decía Miguel, de los medios de comunicación. Yo eché mucho en falta estos días en la televisión pública, porque no espero nada de las privadas, porque ya sabemos que están manejadas y financiadas, entre otras cosas, por el PP, la mayoría de ellas, pero, por ejemplo, la televisión pública, con todo lo que está pasando de las inundaciones, todo lo que está lloviendo en toda España, pero sobre todo en Andalucía, que está siendo un desastre, no han invitado en ninguno de los programas, que me los he controlado, ni un solo científico del CSIC para hablar del cambio climático y qué nos espera climáticamente el planeta y qué deberían hacer nuestros políticos en carreteras, en casas, en infraestructuras, para afrontar todo eso. Ni uno. O sea, los mismos tertulianos, con todo mi respeto, que encima muchos los conozco y los quiero y son periodistas magníficos, pero
que han hablado de los trenes, de Ucrania, estaban hablando de cosas como el clima, que es un tema científico muy complicado, que tenemos a Turiel ahí, que podría perfectamente ir a hablar, un montón de gente, climatólogas que saben del tema, no han invitado ni a uno. Entonces, claro, si la propia televisión pública de un gobierno de coalición progresista no está preocupado por qué hacer, pues tenemos que ponernos las pilas nosotros y empezar a proponer cosas e imaginarlas, porque es que va a pasar esta temporada, va a pasar la primavera y se van a haber olvidado de las inundaciones. Va a venir el verano y el gran problema va a ser el calentamiento, que tenemos 50 grados, pero cuando acabe el verano nos vamos a olvidar y el problema va a ser la dana. Y así vamos pasando y no vamos solucionando nada. Entonces, sobre todo empezar a plantear, y creo que desde los colegios mismos, que nos pongamos a imaginar con las propias niños y niñas, cómo podemos solucionar las cosas, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa? Abrimos, Flavia, ¿quieres? Ah, no, pregunto. Abrimos al público, si os parece. No, venga, va, os voy a pedir otro aplauso más para los 6, ahora los 6, venga, va. Veo fríos y frías. Venga, ahora que ya os habéis calentado con el aplauso, ¿alguien quiere contar algo, añadir algo, alguna preguntita para ellos 6? ¿Abrir algún melón nuevo? Toma. No, micro que hay... ¿Está grabando? A mí me gustaría que contarais alguna curiosidad de cada una de las historias que habéis escrito vosotras. Mira, quédate... Así me lo quito. Yo nada, yo por las risas, y vosotros ya lo sabéis, ya he dicho que me agobié mucho con la idea de que fuera un cómic y tal, y nada, solo que en un momento Miguel, nos tocaban 10 páginas por cabeza, y en un momento Miguel escribió un mail tipo... creo que se me va de las manos y necesitaré un par de páginas más, y para mí fue como ningún problema. Yo hago 8, tú haces 12. y sí, entonces eso, no, solo viñetas y... Pero bien, al final guay. Y sobre todo yo creo que es guay apreciar cómo, pese a haber recibido la misma formación todos de Greenpeace y tal, lo hemos encarado de formas muy distintas. De hecho, en mi cabeza el mío se sitúa en el año 3000, mis postales, digamos. Y Darío, pues eso, dentro de 10, 20 años y tal. O sea, es como muy diferente cómo hemos imaginado los futuros. Yo quería, algo que he dicho antes y al principio, añadíroslo para que sigáis. Algo que decís en varias historias que a mí me ha gustado mucho es que le habéis puesto un nombre, El Gran Giro. Nos pusimos de acuerdo con eso. Eso quiero que me... Tampoco nos lo hemos inventado. ¿No? Ah, bueno, me lo contáis porque me ha parecido como muy guay, El Gran Giro, ¿no? El momento ese, ¿cómo nos imaginamos o cómo os imaginasteis ese Gran Giro? Sí, bueno, el Gran Giro es una idea de Joanna Macy's, que es una autora norteamericana que tiene un libro que se llama Esperanza Activa, en la que habla, bueno, de cómo... de que la manera de tener esperanza justamente es hacerla de manera activa, ¿vale? O sea, que no se trata de tener como optimista así como de la nada, sino que el tener una actitud proactiva a su vez hace que esa esperanza crezca y sea más sólida. Y ella plantea en ese libro, menciona este concepto del Gran Giro, que en realidad es muy guay, y eso fue una de las poquitas cosas que acordamos todos, como de que estuviera al menos mencionado, porque una cosa, que es lo que estaba contando Nuria, que es muy paralizante tratar de explicarlo todo, porque ninguno aquí, probablemente ningún ser humano en el mundo tiene esa capacidad para resolverlo todo, pero bueno, cada uno también hicimos esa cosa de quitarnos esa descarga y de no tenemos ni que explicarlo todo ni que explicar cómo ha sido el cambio, simplemente le vamos a dar un nombre, se llama El Gran Giro, y lo que queremos es directamente imaginar desde el deseo más allá del Gran Giro. Luego ya cada uno a lo mejor en su historia ha tratado de explicar o de meter algún guiño que abunde un poco en esa idea, pero para nosotros lo interesante en este punto, sobre todo en el que lo que nos cuesta es hacer ese salto de imaginar en positivo, pues era decir, bueno, vamos a quitarnos estas dificultades que sí que te lastran mucho, que es tener que explicarlo todo, no hay que explicarlo todo, ha habido esto del Gran Giro, ¿qué pasa después, no? Y bueno, y por un poco responder a lo que comentaba Irene, bueno, y lo que ha dicho Flavia, que es verdad que de manera misteriosa cada uno nos fuimos yendo a un tiempo distinto, porque eran futuros, pero podía ser dentro de 30 años, dentro de 150 o dentro de 1000, como eso del año 3000.
Y claro, eso también condicionaba las historias. Yo por eso me fui también bastante lejos, no tanto como Flavia, pero sí, como 180 años más lejos, lo cual, digamos, me permitía saltarme todas las explicaciones. O sea, si se ha cambiado en los próximos 20 años de manera de vivir, pues dentro de 180 no se está obsesivamente hablando de este momento. Como mucho se mencionará porque es un momento importante, pero todo eso te permite y te libera. En el caso de mi historia, que se iba más lejos, era más bien mostrar... Yo traté de hacer una pequeña... Por este rollo del conflicto al que somos yonkis, pues yo traté de generar un conflicto porque efectivamente cosas raras van a pasar y va a haber gente tarada y lo que sea. Y a mí me interesaba simplemente mostrar ese otro mundo como de fondo y luego centrarme en cómo en este mundo se resuelven los conflictos de otra manera, no mandando un ejército ni unos policías, ¿vale? Ese era como una cosa en la que a mí me apetecía incidir, pero yo creo que ahí cada uno y cada una nos fuimos, que yo creo que es lo más interesante, y os animo, si también a vosotras o a vosotros os gusta contar historias, porque yo creo que estas historias las tenemos que ir generando entre todos, es tirar cada uno, cada una de algo que para nosotros sea importante, porque de ahí el hilo es mucho más fácil de ir sacándolo, ¿no? Bueno, no sé, pero... Ay, Darío, perdón. No, yo acabo de hablar. No, si queréis yo, Bueno, fue una cosa muy divertida. Yo creo que Greenpeace, cuando pensó en dibujantes de cómic, yo creo que hubo un momento que pensó, no sé cuánto espabilados están estas personas, entonces vamos a ayudarles un poco. Y entonces montaron una especie de lluvia de ideas en la cual nos sentábamos por grupos y levantabas un papel y en el papel estaba como el género en el que ibas a desarrollar tu historia, ¿no? Entonces nos sentamos por grupos y a mí me tocó con Nuria... La va a contar otra vez. La voy a contar, sí, lo siento. He asistido ya a esta anécdota. Ya la conocéis. Me tocó con Nuria y con Miguel. Entonces, claro, Miguel lleva como... creo que toda su vida pensando en esto. No tanto. Y Nuria, lo ha dicho al principio de la charla, Nuria no acababa de ver de cómo construir todo esto, ¿no? Y entonces yo estaba un poco al medio y Nuria era todo el rato, yo no lo veo. Y Miguel era... ¿Puedo añadir una explicación? Luego, en tu turno. Exacto. En tu turno. Ay, cállate. Y luego Miguel era como, pues vamos a hacer ahora que resulta que las naves flotan en no sé qué. Y yo, Miguel, no da para tantas páginas. O sea, me estás contando una historia que son 150 páginas. Yo como guionista, yo iba calculando las páginas que me iba dando Miguel la información y yo decía, son 150 páginas, no Miguel. Y yo, va, Nuria, aporta algo. Yo, Miguel, no, para, Nuria, aporta algo. Estaba como un poco ahí al medio haciendo un poco de coaching. Todos los demás grupos acabaron su historia y nosotros no habíamos empezado. Era como, va, por favor. Que luego Nuria aportó ideas fantásticas y logramos que Miguel bajara un poco el nivel de entusiasmo que tenía. Ya puedes defender. Yo en mi defensa diré que simplemente yo no como que no tengo ese método, o sea, pensad, no sé si algunos de vosotros escribís, pero de repente estás con un grupo de personas ultra maravillosas que escriben y lo hacen todo súper bien y tú estás ahí sentada en la mesa y te dan unos papelitos súper random y te dicen, con esto escribe una historia. No, o sea, yo no funciono así. Yo escribir historias tiene un proceso, tal, soy más introvertida en ese sentido. Y claro, Miguel estaba ahí, no, haga esto, lo otro, tal, no sé cuántos. Y yo, no sé, yo no lo veo. Y Miguel estaba como intentando así gestionar toda la situación, pero bueno, simplemente que no, para mí no es un método muy normal de escribir. Además, una icotopía. Claro, encima eso. O sea, era mucha presión. Y era como, venga, que quedan 15 minutos, ¿dónde está esa historia? Y yo, que me paso 2 años para escribir nada. O sea, como... o sea, es imposible. Y así iba a contar, y justamente mi experiencia fue curiosa, pues estoy acostumbrado también a ser mi propio guionista. Sin embargo, lo que me gustó mucho del tema de las ecotopías era algo que en general en el humor los humoristas gráficos lo tenemos claro. Las ideas están en el aire. No son de nadie, están en el aire. Y todos podemos tomar la idea de un compañero si tenemos la honestidad de intentar darle una vuelta,
no copiarla tal cual. Entonces, por eso hay muchos chistes sobre la muerte de la parca que te viene a buscar, hay como tópicos, porque es que tú ves el chiste que ha hecho un compañero del humor gráfico y decís, ¡hala, qué bueno! ¡Ay, a mí se me ocurrió otra vuelta más! Si tú lo haces igual, eres ladrón. O sea, mal, eso mal. Pero si a ti con eso se te ocurre un salto más en el vacío, estás provocando al revés, y en eso es muy guay porque no tenemos esta cosa de ¡me has robado mi idea! No, chistes con la parca, hay 20.000. No, vengas tal. Y en este sentido a mí me sirvió también porque primero creo que las ecotopías pasa algo parecido. No solo no es un invento nuestro, sino que ni siquiera el nombre es un invento nuestro. Lo del Gran Giro también lo sacamos de otro lado, pero estaría genial que todo el mundo se ponga a pensar ecotopía desde la poesía, desde el cine, desde los cortos, que le ponga ecotopía 3, 4, 7, 20, da igual. Digo, no vamos a poner... Aquí los que roba es la inteligencia artificial, no los seres humanos tomando una buena idea de otros seres humanos, digamos, porque eso se llama progreso, porque si no, hubiera descubierto el cazador recolectores de la cueva de al lado el fuego y nosotros en la edad de hielo hubiéramos dicho, no le vamos a robar. Y muertos de frío, no se trata de eso, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho del experimento fue que nosotros cuando hicimos eso, a nosotros nos había tocado comedia, de terror, porque ibas sacando diferentes papelitos y tenía que ser con, yo qué sé, cooperativa, con esto, con lo otro. Y entonces estábamos con Yosune Urrutia, que es otra compañera que hizo también un cómic maravilloso, y estábamos con alguien de Greenpeace, no me acuerdo con cuál de todas las compañeras de Greenpeace, y realmente la historia se le ocurrió más a Yosune, o sea, todos aportamos, pero la historia fue de ella. Una cooperativa donde después de un gran cataclismo logran sobrevivir totalmente, digamos, sostenible, de forma ecológica, entre ellos, sin propiedad, pero tal, no sé qué, y que sí que se comunican con otros para no sé cuánto, pero de pronto tal, no sé qué. Y después cuando terminamos, decimos, que muy buena la idea. Y ella dice, pues yo no la pienso dibujar, ¿eh? Yo digo, pues la dibujo yo. O sea, no estaba el guión, la idea fue de ella. Y fue la primera vez que yo cogí la idea de otra persona para hacer la guión yo. Y me pareció un reto. Porque también yo me doy cuenta que cuando yo pienso historias para mí, mi cerebro ya las piensa con mis propias limitaciones. Yo soy muy torpe dibujando y soy vago. Entonces, yo hacer una historieta con una cooperativa de 20 personas... ¿Por qué? No, yo hago el niño Dios, que es un personaje que se repite todas las viñetas y ya está, toma por saco, digamos, ¿no? Y ya así me queda tiempo y puedo dormir la siesta, hacer... que la vida, para mí, yo siempre digo lo mismo, a mí dibujar historietas me gusta, pero me gusta más vivir que dibujar historietas, digamos, ¿no? Y fue un reto porque tuve que dibujar un montón de personajes diferentes en diferentes posiciones, con diferentes perspectivas. Yo no me metí en esto para trabajar tanto. Pero fue un reto, me lo pasé muy bien, la verdad. Bueno, no me toca a mí. Sí, bueno, yo en defensa de Nuria diré que a mí también la dinámica esa, porque claro, quiero explicar que la dinámica esa no era para que hiciéramos los guiones del libro, quiero decir, los guiones del libro se hacían después, pero esa dinámica ellos lo plantearon porque, claro, hacen muchas actividades con mucha gente de muchas profesiones y hacen pues dinámicas de grupo, pero nosotros que trabajamos solos y solas en casa, las dinámicas de grupo a mí, y yo que encima he vivido muchos campamentos, yo como que no, o sea, es una etapa de mi vida que cerré y la verdad que cuando dijeron dinámica de grupo yo, ay, no, tal. Entonces ahí me pasó un poco como a ti, lo que pasa es que yo estaba con Flavia y con Iñaki y tal y al final conseguimos encauzar más o menos la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros que normalmente nos gusta trabajar en casa y pensar las cosas y hacer una cosa más introspectiva, el estar intentando crear una historia con otras personas y a partir de unas pautas, eso, a mí me sonaba eso, a dinámica de campamento y me daba un poco como de así, ¿no? Entonces te comprendo perfectamente, Nuria. Y por lo que decías de la pregunta, que aquí nos hemos ido ya por los cerros de Úbeda, sí, un poco, en nuestra historia, un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que intentamos un poco reflejar esa universalidad pasando, es decir, que es la misma historia, pero en cada página hay diferentes colores porque es cada vez un país, ¿no? Y bueno, sí, también reflejar algunas cosas de las cosas que nos habían explicado en Greenpeace, ¿no? Es decir, que cuando sale un garaje que están cargando el coche y hay como un almacén, eso está un poco inspirado en Entre Patios, que es la cooperativa de Madrid que nos llevan a visitar. Luego hay un montón de placas solares al principio de la historieta por los de la Pablo y tal, ¿no? Y luego también hay un día, por contaros una anécdota curiosa, que es lo que ha pedido Irene, cuando llegábamos a la parte de África, pues la página que sale es la casa de nuestro amigo Hamid, que está ahí, que es nuestro querido amigo. Entonces dije, bueno, si tengo que dibujar Marruecos, tiene que ser la casa de su madre. Entonces, que sepáis que esa página es una casa que existe de verdad, ¿no? Entonces también normalmente cuando haces cómics intentas también hacer guiños a eso, a tu gente,
Sí, sí. Sí, pero bueno, eso, hacer guiños también a tu gente y a los lectores y lectoras que luego lo van a leer. Yo quería añadir que una anécdota que vosotros también ya sabéis, que es que no solo tienes que buscar un conflicto, o sea, hay conflictos, aunque sea un tal, sino que incluso pasa cuando tienes un encargo, aunque sea de un cliente fantástico como puede ser Greenpeace, ¿no? Que te dice, bueno, pues obviamente tenéis libertad total y tal, no sé qué, pero siempre es trampa cuando te dicen que hay libertad total, ¿no? Porque no quieres trabajar y que luego te tiren para atrás. Entonces yo tenía muchas dudas, muchas consultas de cosas muy concretas que podía haber en el futuro si a Greenpeace le parecían bien o no. ¿No? Porque no sé si es algo ético, ¿sabes? O sea, ecológico, ético o lo que sea tal. Y entonces, en mi caso, al ser como pequeñas postales de cosas del futuro que ya han cambiado hace mucho, hubo solo una propuesta que me tiraron para atrás, que era mi propuesta de la gran castración. Que era algo que había ocurrido muchos años atrás en animales. Y entonces lo que se había hecho para reducir el consumo de carne y que se hace con tantos animales, al final, bueno, pues lo opté porque un guiño a que los herbívoros se usan para cortar el césped, ¿no? Pero mi idea, que era de las pocas ideas que tuve, que yo pensé, y puedo explicarte cómo se haría, ahí sí que tengo datos. Claro, claro. Y entonces coger y a gran parte de los animales de granja o así, no sé qué, castrarlos, entonces pues, nos los comemos y luego ya pues que haya menos y que siga habiendo, pero menos y tal, no sé qué. Y las caras era como, es que suena mal, ¿no? Pero la gracia era esa, que podía sonar a la gran castración, ¿por dónde, no? ¿De quién? Y esa, coño, eso era el chiste, pero... Se basaba en algo muy lógico, y era que si tenemos que reducir el consumo de ternera, ¿qué hacemos con los animales que ya están vivos? No lo vamos a desaprovechar. O sea, asado para todos los próximos 3 años, después ya veganos, luego ya veganos, pero 3 años de asado argentino para todos, que invita... El gran asado, es que llevaría muchas... Luego habría la gran indigestión, un año de todo el mundo malo... Sí, o sea, todo tendría un tal... Y claro, eso sería curioso pues poder contarlo hacia atrás. Y entonces, pues que siga habiendo animales, pero... Eso. Vamos, que hubo una negativa por parte de Greenpeace hacia mí. No, sí que gustó, pero era una palabra... El naming era complejo. Sí. No, una cosa que dijo Miguel también, y que dijo también Cristina, que tiene razón, que yo flipé con las cooperativas que nos presentaron, porque, por ejemplo, la cooperativa de alimentación La Osa, una cooperativa de alimentación de Madrid, que es un supermercado que compran todo a productores locales de Madrid, y entonces, y la fruta te sale baratísima, pero baratísima, porque se ahorran las grandes superficies, los intermediarios y todo. Entonces decían, no, y para ser parte de la cooperativa solo tienes que trabajar claro, bueno, claro, primero tienes que trabajar en la cooperativa. Y yo pensé, anda, calla, ya trabajo yo suficiente como para encima. Te digo, ¿cuánto? 3 horas. Entonces, claro, nos están engañando, porque yo tengo que trabajar 15 horas diarias para poder pagar mi alquiler y mi comida en Madrid. Y resulta que con 3 horas diarias podría comer mejor comida a la semana. Entonces, por eso, entonces hay soluciones, y hay soluciones que están ahora mismo en práctica, que si se pudieran aplicar a nivel general, que si existen los ultramillonarios es porque nosotros se lo estamos permitiendo, porque nosotros nos gastamos mucho por cosas que en realidad no deberían salir lo que salen, ¿no? Yo iba a decir, si alguien más se anima, alguien del público quiere aportar algo, preguntar algo, después de esta explicación de la gincana de Greenpeace. Mira, por ahí hay una mano. ¿Le pasáis? Mira, le pasáis. Pasa ese inalámbrico y quedaros por aquí este. Bueno, gracias, porque me resuena mucho de lo que estáis comentando, me resuena muy profundamente. Y yo quiero irme a ese término que habéis utilizado de gran giro, ¿no? Es una de las bases de la ecología profunda, algo en lo que, bueno, algunas de aquí ya estamos trabajando desde hace tiempo. Y ese gran giro es desde la esperanza activa, desde hacer algo, ¿no? Con lo que habéis comentado, ¿no? De ese futuro que planteamos tiene que decirse cómo lo vamos a hacer. No basta con dibujarlo y decir, no, es que queremos todos
esto, ¿no? Entonces ese gran giro pienso que empieza por una disrupción fuerte, por realmente romper con lo que hay, o sea, directamente, en un proceso inteligente, un proceso que yo denomino un proceso de compostaje, ¿no? De coger aquello que todavía más o menos nos puede utilizar, nos puede servir, pero desde ahí unirlo con nuevas propuestas, con nuevas iniciativas y tirar todo esto hacia adelante. Eso está pasando hoy aquí, eso está pasando aquí en este espacio y eso está pasando en toda la zona que nos vimos afectados por la DANA, gracias al surgimiento de los comités locales de emergencia y reconstrucción, donde estamos planteando ese gran giro, donde el día 15 nos reunimos en el Parque Alcosa, no podría ser en otro lugar, para tener ese primer dibujo de cómo queremos el futuro, pero radicalillo, no de esos que te los puede coger el PSOE y ponerlo en su programa y cosas de ese estilo, ¿no? Sino cosas de verdad, sinceras, disruptivas y dibujar cómo se puede realmente hacer eso, ¿no? Entonces, es una reflexión profunda que pienso que debemos de asumir todas. Realmente el sistema en el que vivimos hoy en día no nos sirve para los retos que nos llegan, principalmente el sistema de gobernanza. Necesitamos transformarlo. La democracia participativa ni es democracia, representativa, perdón, ni es democracia ni representa a nadie, ¿no? O sea, necesitamos realmente reconocerlo, reconocerlo, que no pasa nada, que nos hemos equivocado, bueno, pues no pasa nada, pues vamos a construir una democracia profunda, vamos a avanzar hacia ese sistema de las asambleas ciudadanas, bueno, vamos a ver que vengan aquí los de Extension Rebellion y nos enseñen cómo se hacen, el conocimiento está, solo necesitamos de un modo organizarlo y ponerlo en marcha. Y nada, era más una reflexión que otra cosa y agradeceros realmente pues todo esto que estáis comentando y el libro en sí todavía no lo he leído, lo acabo de comprar ahora mismo, luego cuando me lo firméis lo leeré. Y nada, gracias y seguimos porque hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar y lo que hace falta es valentía. Cerrar los ojos, verlo todo con los ojos cerrados y desde ahí construir. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Mira, yo es que os he estado escuchando y en realidad creo que yo soy como súper mega optimista al lado de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, yo también soy artista, me dedico sobre todo al tema de los murales y también muy vinculado a lo ecológico, pero a diferencia de los narradores de novela gráfica, viñetistas, creadores de cómic, mi trabajo narrativo es mucho más escueto, es una única imagen y yo no puedo hacer ese ejercicio que vosotros hacéis de desarrollo narrativo, ¿vale? Entonces podéis generar líneas mucho más desarrolladas que tienen una mayor capacidad de incidencia en el público o una capacidad de incidencia diferente, más reflexiva quizás o más asentada, con más tiempo. Entonces, yo sí que me considero joven todavía y lo que sí que he visto en mi entorno respecto a lo que hablabais de esta juventud fascista y que lo rebelde era ser conservador y todo esto, evidentemente todo el mundo tiene como muchas capas de ideologías y de batallas a las que se quiera acoger, pero si hay una en la que yo tengo sensación de optimismo es en las cuestiones ecologistas. Yo sí que tengo una sensación de que la gente joven en general quizás ha olvidado ideas de izquierda, ideas de cooperativismo, ideas de destrucción del sistema económico que antes te enarbolabas más con ellas, pero sí que veo una pauta bastante común en voluntades ecosostenibles en las nuevas generaciones. Y tal y como decían Miguel y Cris, cuando pasó lo de la Dana, fue el mayor punto en la boca que nos tuvimos que poner todos de esta generación que no servía para nada, porque vinieron todos y había gente de todas las ideologías además. O sea, estaba el de izquierdas limpiándole el Mercedes al señor y viceversa. O sea, y nadie se puso a mirar el color de nadie y todo el mundo colaboró. Y esto a mí también, respecto a lo que habláis de las narrativas,
me ha generado un cambio de percepción de las narrativas. Cuando yo consumo, a mí me gusta mucho este género posapocalíptico, ciencia ficción, tal, y yo ahora cuando lo consumo, todo el rato estoy pensando, que les venga una dana, que van a ver tal. O sea, esto es una chorrada, el problema que tiene. Duras declaraciones, ¿eh? Claro, esto es una chorrada, no tienen ni puta idea esta peña, o sea... Entonces, ¿qué pasa? La experiencia, aunque fue muy dura, efectivamente, como decíais, también fue muy esperanzadora, porque estuvimos tiempo sin luz, estuvimos tiempo sin internet, estuvimos tiempo sin servicios básicos para la vida, como agua, para ducharse, para cocinar, y tampoco fue tan catastrófico al final. O sea, la gente nos ayudamos, pudimos salir de allí y tampoco había una institución sosteniéndonos, porque la propia institución, lo intentara o no en función del lugar, el grado y demás, no tenía los recursos, no estábamos esperando que esto pudiera suceder. Y bueno, yo creo que salimos más fuertes y también salimos, como decía Boro, mucho más concienciados, porque yo he visto un despertar de activismo en esta zona que hacía muchos años que no se veía, y que además su eje vertebrador no es otras cuestiones que han habido antes, como la lengua, como la identidad, como la izquierda o la derecha, es el territorio, es el suelo. Entonces, ¿esto por qué lo quiero decir? Porque antropológicamente sabemos que todas las civilizaciones han tenido grandes cambios llegados al colapso, ¿no? O sea, Egipto dejó de ser el poderoso cuando el Nilo dejó de regar campos y entonces cogió fuerza el Mediterráneo y bueno, estas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que aceptar que el cambio climático da lugar al fin de civilizaciones y que estamos aquí ahora mismo asistiendo a nuestro drama presente, porque somos los vivientes ahora mismo, pero que tengo esa esperanza en la humanidad de que dará lugar a una nueva humanidad que sabrá convivir mejor con sus recursos. Y también quería comentar que me gusta mucho que estas narrativas que estáis haciendo tengan ideas ecosistémicas, que sean ecoutópicas, pero que estén vistas desde el positivismo, pero planteando el problema antes, porque en realidad sí que existen. Es decir, lo que tú decías, tú ves Star Wars y hay un conflicto en la galaxia sobre quién tiene el poder y el bien y el mal, pero en ningún momento hablan de que no les queda energía para la nave de tal, ¿sabes? Entonces, esta peña ya ha pasado el proceso del colapso y ya están por ahí, por el mundo, volando y conquistando otros planetas, desarrollando civilizaciones. Entonces, yo creo que esto pasará, yo estoy convencidísima, ¿vale? Pero quizás sí que tenemos que hablar ahora un poco en el presente de cómo tener un poco más de esperanza para ver soluciones recientes. A mí la idea de la castración me parece total, o sea, yo haría castración humana, o sea, que es de lo que más hay, ¿sabes? Pero bueno, sinceramente, pero yo... No, pero no hace falta que vivan sus vidas tranquilamente. Bueno, Yayo Herrero habla mucho del decrecimiento, ¿no? A lo mejor no tenemos que hacer algo tan loco como suprimir el dinero, pero a lo mejor decrecer un poquito, tal, acostumbrarnos a tener menos recursos, y si pruebas, te pasas una danita de estas y la pruebas, verás que tampoco, o sea, puedes con ello, ¿sabes? O sea, al principio dices, guau, esta noche sin Netflix, ¿qué hago para dormirme? Pero... hay alternativas de la vida, ¿sabes? Que antes usaban también en las cavernas y eso. Y te puedes entretener con ellas. Entonces, pues nada, ya está. Acabo con la chapa. Me ha parecido todo muy bien y felicidades a todos. ¿Alguien más quiere colaborar? Bueno. Yo, sí. Sí. Yo, Lluïsa, te vaig a contestar. No. Es que Lluïsa, estamos juntos en CCB, en el colectivo que hemos montado esto, y tenemos grandes conversaciones, Lluïsa y yo, sobre ilustración y cómic, cosas así. Bueno, yo la verdad es que Lluïsa dice que no tiene tanta repercusión, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, en este pueblo, toda la gente que ha visto sus murales en el mercado, por ejemplo, hubieran leído mis cómics. Creo que 15.000 personas han pasado por el mercado a ver tu mural y te aseguro que no hay 15.000 venetusenses que hayan leído mis cómics. Si llego a 500... Bueno, bueno, pero cada...
Y luego sí que es verdad que Lluís hace un papel muy interesante en cuanto a recuperar muchas de las antiguas costumbres y costumbres que han habido ecológicas en lo que es el entorno rural, para plasmarlas en sus murales, y sí que hace un papel muy interesante sobre esa recuperación de todo eso, con lo cual se agradece mucho desde fuera también que haya otra pequeña lluvia calando en la población, ¿no? Y luego no estoy de acuerdo en una cosa que has dicho. No, sí. No, eso no te creas que no lo veo mal, ¿eh? Cuando has dicho que había de todas las ideologías, no estoy de acuerdo, lo siento. Yo en mi zona no vi banderitas de España, hasta muchísimo en las muñecas, en la ropa, que las veo constantemente en los coches, en la gente, en el bar, van con las muñequitas de... No vi ninguna durante más de un mes, hasta que empezaron a intentar aprovecharse de la situación, que es lo que ha hecho la extrema derecha. En una situación así no ha venido a ayudar, ha venido a intentar aprovecharse. Y vinieron a intentar aprovecharse a partir de que pudieron venir a intentar aprovecharse. Antes venían guineanos, venían marroquíes, venían latinoamericanos, todos esos sí que los vi todos los días. Los que no os vi fueron, lo siento, pero los fachas no los vi en ningún sitio. Sí, antes, ahora un momentito. Sí, yo solo quería añadir una cosa, simplemente por recalcarla, que ya la he mencionado antes solo muy rápidamente, ¿no? Que son los servicios públicos. Es decir, sí que me gusta también insistir en que obviamente todos queremos un futuro de comunidad y de colectivo, pero siempre sin olvidar que necesitamos un mínimo sistema organizado de pago de impuestos equitativo, porque los servicios públicos son absolutamente imprescindibles, tanto la educación pública como la sanidad pública, como los servicios de emergencias, ¿no? Entonces, lo digo porque muchas veces, claro, como al final nos vamos a lo colectivo y lo comunitario y al vecino de al lado o a la vecina, pero claro, es muy necesario que venga la cuadrilla de bomberos o que vengan los profesionales sanitarios o que venga toda esta gente, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos nunca que en cualquier sociedad lo primero que necesitamos es organizarnos para entre todos tener unos servicios públicos dignos. Ante todo, quería agradeceros... aquí... No, que... Joder. No estoy acostumbrado a hablar en público y se nota. Perdón. Que quería agradeceros, ¿no?, a todos en general, pues todas vuestras historias, porque de verdad necesito un chute de optimismo. Necesito un chute de optimismo porque yo soy de... Es que después de la pandemia saldremos mejores, y una mierda. Es que después de la lana saldremos mejores. Bueno, el Ayuntamiento de Picaña va a hacer un plan urbanístico de construir el suelo industrial en zona inundable otra vez. Se ve que, no sé, ¿son idiotas o es que de verdad yo cuando veo estas cosas me cuesta un montón ser optimista, de verdad, y os lo agradezco. Tengo muchas ganas de leerlo porque necesito optimismo en vena y por vía urgente. Gracias. No, quería decir que estoy de acuerdo contigo que por ahí es pedir la abolición del dinero, es algo que te miran todos como muy raro, pero y es verdad que, por ejemplo, para pagar los impuestos tenemos que organizarnos de alguna manera, como el valor, cómo lo transformamos, pero sí que hubo en Argentina, por más que no es muy optimista porque ahora está Milei, pero en la época del corralito, que claro, existieron las monedas barriales. Entonces mi madre, que era profesora de inglés, iba a la masajóloga, como le llamamos, porque una masajóloga tenía problemas de espalda, que ya es una señora mayor, y lo que hacía era darle clases de inglés. Y se hizo un intercambio en los barrios alucinantes, que por más que luego, volvió el hipercapitalismo y ahora está lo peor, que es Milei y lo que fuera, y por más que mucho de eso se destruyó, todavía hay ciertas redes barriales de intercambio que todavía permanecen, entre ellas los comedores en los barrios de Chabola, los comedores de los piqueteros, etcétera, que sobreviven, que siguen ahí, ¿no? Y hay la peli de Paul Thomas Anderson, la última película de Una batalla tras otra, está basada en un libro de Thomas Pynchon que se llama Vinland, que a mí me gusta mucho, de los 70, es muy loco, pero básicamente, no les voy a hacer spoiler, pero les voy a hacer spoiler. Básicamente de lo que habla es que cada generación tiene su batalla y por más que parece que pierde,
es un pasito más. O sea, es un granito más de arena que no se pierde, que se suma otro granito de arena más, ¿no? Eso ya lo hablaba Thomas Pynchon en aquel libro, y entonces por más que ahora pensemos que con Milei se fue toda aquella solidaridad a la basura, no es así. Todavía hay las redes barriales, no sobreviven como en aquella época, porque volvió el dinero y todo el mundo volvió a full, y ahora en Amazon y Globo y todo, pero sí que todavía sobreviven, y todavía mi madre, por ejemplo, que está jubilada, le da clases de inglés a personas que conoció, y que entonces lo que hacen es darle clases de matemática a su nieto, y todavía sigue existiendo cierto intercambio que sobrevive de aquello. O sea que yo creo que con la DAN aquí van a sobrevivir redes barriales que se van a sumar a otras redes que se crearán con otras cosas de estas, ¿no? ¿Alguien más por ahí? De hecho, por apuntar a esto, yo durante la Dana estuve en un reparto de comidas, uno de los tantos que se crearon por aquí, y me pareció muy curioso que desde entonces la gente de los comercios de alrededor a los que ayudaste aquel día te miran con otra cara y te sonríen con otra cara. Incluso hubo una cosa que me pareció maravillosa, que era esa diferencia interracial, por decirlo de alguna manera, se rompió completamente, ¿no? Y ahora a la familia de origen chino que tiene el bazar, o a los chavales del kebab, los saludo como si fueran los vecinos de toda la vida, cuando antes de la Dana no lo hacíamos, porque había esa diferencia. Y en la Dana, como esos venían a coger latitas al sitio donde yo estaba repartiendo latitas, pues ahora se ha creado todas las clases sociales, las razas, todo se fue al carajo, y de eso se ha construido como un caldo maravilloso, yo creo, en el pueblo también. Y hoy hablamos con Miguel en el tren, que si nosotros pensamos en lo que pasó en el 15M, ahora que posiblemente luego gane el PP con Vox, que esto sea terrible, podría cualquiera decir que fue un fracaso, y sin embargo los pequeños progresos que se lograron gracias a que entraran una izquierda a un gobierno de coalición y que forzara ciertas cosas, vale, no se logró el 100, pero de pronto tenemos ahora un movimiento feminista con leyes que antes eran impensables, tenemos leyes laborales que antes eran impensables, hasta hubo un apoyo a Palestina que hubiera sido totalmente impensable, aunque fuera más estético que otra cosa en muchos temas. Se han logrado cosas a pesar de eso, entonces no ha sido un fracaso, ha sido unas pequeñas semillas puestas bueno, como decía Nuria, no solo los comiqueros, creo que todos los activistas, los militantes, ponemos todos semillas, y esas semillas, algunas se pierden, pero no todas, ¿no? Otras quedan ahí y germinarán en otras generaciones, ¿no? Es que me he acordado que lo hemos hablado. Está comentando Darío que todo el rato está hablando con Miguel y van en el vagón del silencio. Claro, los han echado, digo. Y claro, estamos hablando de la coña de meter un argentino en el vagón del silencio, ¿no? Es lo más racista que me ha pasado. Venga, ¿alguien más del público se anima? Mira, ¿dónde está la mano, que yo no la veo desde aquí? Buenas noches, me llamo Salva. Dos cosas telegráficas. Una ecotopía de hace unos 20 años que ahora es una realidad, y es que hay legislación europea que ya permite hacer, lo digo con énfasis, comunidades energéticas locales. A algunos les sonará seguramente, pero a otros no. Lo digo para que todo el mundo se anime y se apunte a esa ecotopía actual. Y la segunda, también telegráfica, es que la mejor vacuna para el discurso del odio es hablar mucho de amor, ¿vale? Y es simplemente que hoy estoy oyendo mucho hablar de amor, y eso me reconforta mucho. Gracias. Me queda el micro. I jo estic sentit-vos parlar molt de l'ecotopia i tal, i sí que m'agradaria que tirarem una mirada a un lloc que sí que està a la utopia. És el poble de Marinaleda. Marinaleda va decidir ja fa molts anys que ells anaven encara a la utopia, i varen decidir ocupar el cortijo que estava al costat del poble, que ara és la cooperativa El Humoso. Ells no tenien faena, no tenien res, el poble estava mort. I entonces varen decidir que tenien que fer algo, i de la forma que pogueren ocuparen el cortijo. Ara avui en dia ja és d'ells, és del poble. Tenen el treball, treballen la carxofa, treballen el cigró, treballen l'oli, i crec que són les faves també a lo que li van ampliant la seva agricultura. Vos puc dir que
jo sí que mantenc una relació amb Marinaleda en l'alcalde i una de les coses curioses és que la vivenda social allí existeix. No s'imaginaríeu pagar 60 euros de lloguer. Ells el paguen. Ells han fet les cases per al lloguer social, però l'han fet entre tot el poble. Ho fan com a voluntariat, perquè allí cap a l'utopia existeix. Estos dies que el vendaval ha tirat arbres i ha tirat senyals de tràfic i moltes coses, jo he pogut veure les fotografies on estan ja els veïns mateixa en la seva maquinària agrícola tallant els arbres que han tirat, fent la llenya, apartant les senyals de tràfic, no estan esperant que hi hagi una colla que arreplegui les coses, no. Ho estan fent perquè és la seva vida. Per això volia ser molt breu, però que tiraré una ulla a lo que és Marinaleda, a com funcionen i que sí que se poden fer les coses. Jo llegia estos Nadals, per exemple, ells havien decorat el poble, cada un en lo que podia, i no fent ganxillo ni coses d'estes, sinó que s'havien reunit, n'hi ha artistes en el poble, n'hi ha gent que té idees, i entonces havien mirat a veure com tallar la xapa i tal, s'havien fet la seva decoració, que sabeu tots que la decoració i les llums de Nadal valen una barbaritat, doncs ells tenien la decoració perquè és la forma de tindre-la. No tenen ni autobús per arribar allí. Crec que tenen un autobús que va una volta a la setmana o cosa així, però estan en una situació com era un poble mort de l'Andalusia, on no tenien res. I ells van decidir formar-se, ja no solament en aquesta cooperativa, crec que n'hi ha diverses d'altres coses, formar-se en la cultura. Tenen una setmana que li la dediquen a la cultura a l'any, on pots veure persones com Javier Aroca, el Cintora, tota una sèrie de gent. Jo tinc una amiga que va tots els anys i ella comparteix casa, per exemple, en Cintora no pot compartir habitació, però sí que les cases les fiquen a disposició de la gent que va. I diu, és que és curiós que jo al ser un dia a desditxonar jo estava a Cintora allí a la taula fent-se el cafè i tal, i pots parlar en ell, però és que l'altre dia vingui a l'Aroca i ve moltíssima gent, o sigui, se poden fer les coses. Gràcies. Pues, un parèntesis, no et veig, però estic aquí. He buscat, no sabia com era, i he buscat a Google per mirar per quin aspecte tenia Marinaleda. Y algú ha fet una pregunta a Google que diu ¿cuál es el pueblo más pobre de Sevilla? Y diu, se trata de Marinaleda, un enclave agrícola que ostenta un triste récord, es el municipio más pobre de toda la provincia. Pero claro, es que es pobre ¿para quién? Claro, o sea, es como cualquier persona que busque Marinaleda pensará, uy, pobres, ¿no? O sea, yo lo he mirado y he dicho, entonces ahora te hace pensar que cualquier cosa que busques y te digan que son súper pobres, o sea, tienen un PIB muy bajo, pues a lo mejor dices, oye, pues igual viven bien ahí. Solo tienen un taladro, claro. Lo ha dicho Nuria. Hablando de esto, yo tengo que decir que a algunos, bueno, a mí personalmente me cambió mucho esta experiencia del libro. O sea, yo era de estas que sería como el público ideal de este cómic, porque yo estaba a puntito. O sea, me faltaban decidirme o atreverme, pero yo, o sea, me he vuelto una radical del ecologismo desde entonces, con cosas súper sencillas, o sea, todo es la vida mejor. Y de hecho, en mi edificio, que son, pues, hay 3 pisos, 2 casas por piso, bueno, en uno hay 3. Hace un año así, bueno, justo después de eso, les avisé a todos mis vecinos, aparte de conocerlos, que yo tenía una impresora que podían imprimir en casa. Pues vienen a imprimir a casa. Para las 4 etiquetas de Vinted, que tienen que imprimir, yo les dije, pues chicos, si tenéis que imprimir algo, que sepáis que yo tengo impresora. Y la cara a cuadros, así de, ¿en serio? Y digo, sí, no sé, o sea, que es un papel al mes, pues podéis imprimir en casa. Ah, pues sí, claro. Pues pensé, es chorrada tener una impresora todos. Pues solo con esas cosas ya va. O sea, no... Como una especie de lugar donde tenían herramientas, ¿no? Ah, sí, bueno, pero no funcionaba muy bien. En Barcelona había una biblioteca de objetos. Sí, lo que... Yo quise llevar cosas, pero eran muy concretas y no las necesitaban. Yo era más por llevarles yo cosas, pero sí, sé que... Y quería apuntarme, tienen talleres de arreglar cosas, que eso también... Pero eso, bueno, ya lo...
Sí, ya lo aplico. Se me rompió la jarra de la cafetera, la jarra de cristal, la cafetera de filtro, y di 2000 vueltas consultando por aquí y por allí hasta conseguir una. Y la cafetera vale 15 euros. Y dije, me niego a comprar otra, voy a conseguir otra jarra. Y la conseguí, vamos, que son chorradas, pero vamos, que eso es el llevar a buen término. Bueno. Igual tenemos como para una intervención más, genial. No, sí, y un cierre. Sí, es impresionante. Bueno, 5 segundos. muy rápido. Nada, yo soy Nuria, soy científica. Entonces, en primer lugar, agradeceros que estéis apoyando en sembrar esperanza, en también cómo resolver uno de los lastres que acarrea la ciencia, que ha sido no saber tampoco encontrar la mejor forma de comunicar. Pues al final no vamos a saber de todo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en el punto en el que estamos que esté pasando todo esto, que hayan más ecotopías, porque también de alguna forma hay una carrera contra frenar el Prometeo de la tecnosfera que nos va a solucionar todo esto, pero también porque, por otro lado, que es lo que quería comentar, ahora mismo también nos consideran terroristas, ya estamos ahí. Entonces quería aprovechar la ocasión porque se están recopilando apoyo contra la criminalización contra activistas políticos, ecologistas, que hay un juicio contra 3 personas con cargos penales bastante graves, penas de más de 1 año de prisión en marzo. Y bueno, informaros de que hay una campaña, se están recogiendo firmas a nivel de colectivos y particulares. La podéis encontrar con norepresionprotestaclimática.org. Y nada, pues quería aprovechar la ocasión. Gracias. Bien, gracias. Pues yo creo que queréis dar una frasecita cada uno, así como invitar a la gente a leer el cómic y a soñar ecotopías. Y cerramos, ¿os parece? Que digan adiós todas. Me he quedado sin palabras. ¿Os animáis? ¿Alguien? Bueno, Miguel. No, yo quería cerrar con varias cosas que habéis dicho que me parecen guays. Por ejemplo, tú has hablado de cómo cerrar falsos debates ideológicos, no sé qué, que es lo que marca el territorio, ¿no? Y la ecotopía en realidad está muy basada en el territorio. O sea, es decir, que la utopía durante mucho tiempo en nuestra sociedad se ha convertido en sinónimo de algo que es imposible. Pero es exactamente al revés. Digamos que el pensamiento utópico es el único que se plantea de manera realista cómo solucionamos las cosas. Y lo macro, las empresas, las grandes instituciones, los gobiernos, no sé qué, lo que están es todo el rato negando la realidad y diciendo que hay que seguir para adelante en las mismas cosas que nos han llevado a estos problemas, ¿no? O sea, que es decir, que hay como que darle la vuelta. Una utopía no es una cosa de ensoñación imposible, es casi de andar por casa, como ha sido en la Dana, de cómo solucionamos esto, porque esto de la otra manera no se está solucionando, ¿no? Bueno. Un mensaje optimista también, que lo dijo Flavia, no, lo dijo Nuria, o las dos, pero es verdad que realmente los ecosistemas se recuperan mucho más rápido de lo que creemos. Hemos logrado cerrar, o se está terminando de cerrar el agujero de la capa de ozono. Yo era muy consciente de eso porque mi familia es del sur de La Pampa, veraneábamos en la Patagonia y había épocas del año en la Patagonia, sobre todo en Tierra del Fuego, que tenían que salir con trajes especiales por la radiación, algo que era, eso sí que era una distopía absoluta. O sea, tú veías ballenas y todo, y la gente con carritos de bebé y le faltaban el cono de papel albal, porque tenía que salir con pomadas, con cosas por la radiación. Lo hemos logrado cerrar, los cachalotes, ahora volvemos a tener cachalotes cuando casi no había. Entonces, eso que es posible, que tenemos que pensar cómo, pero que es posible, y que entonces no solo lean esta ecotopía, sino que pensar ecotopías, los que tengáis labores de educación, darle trabajo a los niños de pensar ecotopías, de explicarles los límites planetarios y que jueguen a pensar narrativas optimistas con respecto a un futuro ligado a la Tierra. Sí, yo también un poco para cerrar, yo creo que los grandes cambios siempre empiezan por cambios pequeños y son cambios que tenemos que empezar a hacer en nuestra propia vida cotidiana. Esto, me acuerdo que en una de las primeras charlas que oía Flavita dijo algo que me llamó mucho la atención de los pequeños cambios que hacía, como lo de la impresora, por ejemplo. No recuerdo qué ejemplo dio, pero después el despertador, exacto. Y dije, ostras, es verdad, ¿no? Y entonces, Cristina y yo desde hace un tiempo hemos tomado la decisión de que, por ejemplo, nuestra compañía de teléfonos no es ninguna de las compañías grandes, es una cooperativa que creo que está en Silla. La compañía de electricidad no es una de las grandes, es una compañía también cooperativa de no sé dónde. Cada vez que yo tengo un problema con mi teléfono, llamo a la misma persona.
Hay una persona que siempre me habla y siempre es la misma y siempre hablo con esa persona y esa persona siempre me lo soluciona. Cuando estás en Vodafone o en una de estas, nunca logras hablar con el mismo. Se tiras una hora para lograr que te atiendan. Y a veces no hablas ni con personas, ¿no? El tipo de detergente que utilizamos es tipo de detergente ecológico. Vas haciendo pequeñitas cosas en tu vida, en tu casa, porque todo el mundo ahora está diciendo, ya, pero ¿yo qué puedo hacer en mi caso? Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es igual que cuando pasó lo de Palestina. Hay una aplicación que se llama No Thanks, no consumas productos israelíes. Mírate en la etiqueta, en la aplicación y deja de consumir esos productos. Hay cosas que puedes hacer. No es, bueno, como no puedo hacer nada, pues bueno, pues sigo mi vida hacia adelante. No, pequeñitas cosas al final cambian, ¿no? Y lo que más les toca la moral a Vodafone, Telefónica, etcétera, es que tú te pires y que nos piremos todos de ahí. Entonces lo que hay que hacer es, fuera estas, bancos que sean bancos, pues banca ética, no me salía, perdón, banca ética, telefonía ética, todo ético, busquemos todo ese tipo de cosas y consumamos ese tipo de cosas, hasta que las compre una grande y ya tengas que consumir otra. Pero bueno, no pasa nada. Pero cambias y ya está. Sí, yo también para acabar simplemente decir una cosa que se me ha olvidado decir antes, que nosotros otra de las cosas que quisimos meter en el cómic es que el hilo conductor también es la madre le compra a su hija un libro en papel, ¿vale? O sea, en un futuro, bastante futuro, pero porque, vamos, nosotros seguimos pensando que los libros en papel, por mucho que dijeron, acordaros cuando salió el libro electrónico, que dijeron, uy, el libro de papel va a desaparecer. No ha desaparecido, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que no va a desaparecer, y además lo bueno que tiene el libro de papel es como la radio a pilas, que si viene una dana, un apagón o una pandemia, el libro sigue ahí estupendo. Entonces, os animo a comprar no solo Ecotopía, sino todos los demás libros nuestros que hay ahí, aquí Momento Capitalista. Pero sí que es verdad que al final... eso un poco en defensa de, una vez más, pues eso, ¿no? De la cultura y de los libros en papel, que al final da mucho gustito cómo huelen cuando los acaban de editar, ¿vale? ¿Ah, sí? Bueno, pues nada, justamente iba a cerrar diciendo eso, que tenéis allá los compas de Somnis de Paper, que tienen un montonazo de libros de todas las personas que estamos aquí en la mesa, incluso hay uno de economía y periodismo muy aburrido, entre tanto cómic, que es el mío, ¿sabes? Tenéis ahí un montón de cosas, tenéis el libro de Ecotopías, que como digo, a mí me ha encantado leerlo, las diferentes visiones de las personas que nos acompañan hoy y esa capacidad de imaginar, que como hemos estado hablando, y vuelvo a insistir que me ha hecho mucha ilusión que me pidieran moderar este evento, sobre todo por volver a venir a mi pueblo, o sea, que vengo cada mes, parece que no haya venido en 15 años, ¿no? Pero venir aquí a hacer un acto cultural y a la vez ecológico y a la vez activista y que esté la sala llena, o sea que muchísimas gracias a todos y todas, muchísimas gracias al colectivo cultural Benetúser, ojalá eventos de estos todas las semanas y os pido un último aplauso para ellos 6, por favor, y gracias. Gracias. Y quien se la haya comprado, ahora ellos 6 les podéis ahí avasallar para que os lo firmen. Y ya está, gracias.